Muy buenas a todas y a todos. Hoy en este espacio de aprendizaje colaborativo de Somos Oviedo, Somos Uvieu, un espacio que ha de servir para la formación de nuestra militancia, la generación de redes de trabajo y apoyo mutuo y colaboración con las diferentes entidades sociales, movimientos de mujeres y asociaciones feministas en este caso, un espacio de aprendizaje permanente. Hoy contamos con la compañía muy especial de Vicky Rosell. Bienvenida, Vicky. Muchas Gracias por aceptar la invitación y reservarnos un trocito de tu escaso tiempo. Esta vez no hemos podido invitar a Vicky en persona, pero la verdad es que estamos muy agradecidas de que estés aquí y habrá tiempo para que vengas a vernos nuevamente por Asturias. Vamos a empezar un poco contando, bueno, pues quién es Vicky Rosell. Bueno, para Victoria Rosell Aguilar, para muchos y muchas ya conocida, es magistrada actualmente en excedencia, política. En su momento fue diputada por Podemos en el Congreso de los Diputados y Diputadas, cargo del que dimitió en su día para defenderse frente a un visceral ataque judicial por parte de un juez que formaba parte de la curia más retrógrada de este estamento. Una lucha que acabó no solo saliendo victoriosa, sino que el citado juez acabó condenado por prevaricación, cohecho y falsedad en documento público, al tratar de manipular una investigación para acusarla falsamente. Desde hace un año es la actual delegada del Gobierno contra la violencia de género. A escasos 3 meses de llegar a su cargo, en la delegación del Gobierno contra la violencia de género, entró en nuestras vidas una pandemia mundial que nos hizo y nos obligó en España a confinarnos en nuestras casas durante más de 3 meses. Pero por su experiencia de magistrada y por ser una mujer comprometida en la lucha para acabar con las violencias machistas, ha valido la pena para afrontar esta situación con firmeza, teniendo que lidiar con espacios y con escenarios nunca imaginados y propiciar cambios y medidas alternativas a contrarreloj para evitar que las mujeres nos quedáramos o se quedaran aún más desprotegidas. Medidas como un WhatsApp para atender a las mujeres durante el confinamiento han recibido el reconocimiento de organismos como la Organización Mundial para la Salud y las Naciones Unidas. No quiero extenderme mucho en la introducción porque lo más importante es conocer el trabajo que se está haciendo desde la delegación del Gobierno para acabar con las violencias machistas, que son violencias estructurales y no puntuales y que forman parte de un sistema machista y generador de desigualdad. Voy a pasar a formular una serie de preguntas que hemos recibido de diferentes colectivos de mujeres, de asociaciones feministas. Y bueno, pues nada más, empezamos saludando a Vicky. Cuéntanos, te lo habrán preguntado un montón de veces, pero la verdad es que la pandemia ha supuesto un reto para todas las administraciones y para vosotras mucho más. Mujeres confinadas, cuéntanos el nivel de denuncias, los datos, estrategias para llegar a ellas. Bueno, muy buenos días, Ana. Muchísimas gracias por tu presentación y a todas las compañeras y las personas que se han conectado, aunque solo veo a Tini, a quien también vi el 25N en el acto de Comisiones Obreras, pero bueno, a todas las que se conecten, pues efectivamente fue aún menos de 3 meses. Yo no hace un año que tomé posesión, tomamos posesión el 31 de enero y después del 8M, de la manifestación, pues del 11 ya estábamos con la pandemia ahí y sabiendo que el 14 entraba en vigor el Real Decreto 463/2020 que decretaba el estado de alarma en nuestro país. Entonces, efectivamente, pensando en las víctimas de violencia machista, que esperando que tuvieran la posibilidad de salir y no pasar el confinamiento con sus parejas agresoras y pudieran salir con sus hijos e hijos. Pero también acordémonos que este año ha sido eterno. Bueno, pues desde ese primer fin de semana, el 17 de marzo, ya llevamos al Consejo de Ministros un plan de contingencia contra la violencia machista porque ni siquiera estaba previsto en este país el teletrabajo del 016. O sea, esas operadoras del 016 que tan buen trabajo han hecho en la pandemia, que las consultas han incrementado exponencialmente, y las de los medios silenciosos, es decir, probablemente las utilizadas por aquellas mujeres que no podían hacer ni siquiera una llamada de teléfono en voz alta en su casa, el
tanto el chat online del 016 como este WhatsApp que pusimos de emergencia se incrementaron un 486% en el uso. Bueno, el chat, porque el WhatsApp no existía, fue un contrato de emergencia, pero el chat siempre había existido ahí, el 016 online. Pues ni siquiera ellas habrían podido trabajar porque se habrían contagiado, claro, en unos turnos de 8 horas. Así que modificamos todos los contratos para que pudieran teletrabajar, también los dispositivos que se colocan a las mujeres y agresores con órdenes de alejamiento, esa especie de teléfonos que llevan ellas y esas pulseras que llevan ellos. Y luego, en plan de contingencia, significaba, sobre todo, la declaración de servicio esencial. O sea, había otro decreto que declaraba cuáles eran los servicios esenciales. Bueno, pues además del de sanidad, la lucha contra las víctimas, contra la violencia de género y la protección de las víctimas. Y esto supuso el compromiso del Estado de no cerrar los dispositivos y los recursos, y si alguno evidentemente estaba afectado por contagios, por medidas de aislamiento, en ese momento recordemos que no teníamos EPIs, no había mascarillas a disposición de la población en general, pues que hubiera que atender de alguna manera telefónica, telemática, también un esfuerzo presencial importante, pues todo, las casas de acogida, los recursos de emergencia, y después ampliamos este plan a las víctimas de trata y de explotación sexual. Pero fue, la verdad es que un reto en el que finalmente hay que dar las gracias a todas las asociaciones y a las trabajadoras que han estado ahí y a las mujeres que han sido capaces de salir, porque ya sabemos que hay un discurso muy falso ahí en computar víctimas, computando solo cadáveres, ¿no? Asesinadas. Y por fin se está hablando en este país, que nosotras llevamos años hablando, pero está en las tertulias y está en las televisiones y está en los medios populares, de la violencia de control, que es lo que se ha desarrollado de una manera incontestable en esos domicilios. Bien, pues al hilo de lo que cuentas, que sí que, bueno, yo creo que para todos ha sido un reto y la verdad que sí que se ha notado, pues, que se ha hecho todo lo impensable y lo posible para abordar esta situación desde este confinamiento y de estas medidas tan complicadas. Y incidiendo un poco en lo que dices de las violencias machistas entendidas solo como, de momento, no sé si eso tenéis pensado cambiar o no el nombre, ¿no? Hablamos de delegada de violencia de género y, pues sí que muchas de nosotras, y yo creo que hemos conseguido durante incluso la legislatura pasada, con el Pacto de Estado y todas las negociaciones, que ya se hablara de violencias machistas entendidas como una violencia estructural, ¿no? Que querría que me contaras un poquitín, nos contaras acerca de cómo está el Pacto de Estado y cómo está todo eso ahora mismo y pues todos los avances que se están haciendo. Pues bueno, como sabemos, en España hubo un hito importantísimo, la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género, que fue una referencia mundial y situó a España pues es en el primer lugar de la lucha contra esta violencia, pero 16 años después, evidentemente, está demostrando que frente al Convenio de Estambul del Consejo de Europa, ratificado por España en agosto de 2014, se ha quedado viejecita. Es que limita la violencia de género a la que se desarrolla en el seno de la pareja o expareja, el matrimonio o exmatrimonio. Por lo tanto, pues a esa violencia de género íntima, que llaman también en el ámbito internacional, que no abarca, esa protección no abarca a todas las demás víctimas de lo que llamamos violencias machistas, que podemos llamarla también violencia por razón de género, como se dice también en muchos instrumentos internacionales. Ya veremos cuál es la nomenclatura que utilizamos, ¿no? Porque, pues machistas todavía hay mucha gente que se resiste y es verdad que no tiene un contenido legalmente determinado, habrá que rellenarlo. Pero marzo ya nos pilló con el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual
encima de la mesa. Y esta ley, que ha sufrido tantos intentos de ridiculización y que nuevamente, como nos pasó en la Ley Orgánica 1/2004, lo que se está haciendo más conocido es la parte penal, ¿no? Digamos, es la parte en la que yo soy más experta, en la que llevo 22 años trabajando en la jurisdicción penal, pero se conoce como la ley de solo sí es sí, que es importante. Eso realmente, que desaparezca el abuso, como si hubiera un uso lícito de las mujeres y un abuso ilícito, ¿no? Como si fuéramos, no sé, un medicamento, el móvil o alcohol, ¿no? Un objeto que se puede usar o abusar, cuando no es así, somos sujetos de derechos. Pero esta ley tiene mucho más que esa parte penal. Tiene unas rutas de protección integral, de reparación a una altura a la que nunca llegó a estar en aquel momento, también es lógico. La Ley Orgánica 1/2004 contiene de todas las violencias sexuales, y por ahora, mientras no haya una ley de trata, que también está en el pacto de gobierno de coalición, también va a incluir la protección, aunque no va a ser una ley integral de trata todavía, pero sí va a incluir en su protección a las víctimas de trata y de explotación sexual. Es una ley que habla por primera vez de reparación social, de reparación simbólica, de medidas también como las que estableció en su día la Ley Orgánica 1/2004 de protección en la educación, de prevención, de protección laboral, de protección funcionarial, de un acceso. Por ejemplo, hay cosas tan prácticas de las que se ha hablado poquísimo, como que a una mujer que sufre una agresión o una violencia sexual se le tomen muestras directamente muestras biológicas directamente en la atención sanitaria, que no dependan de la denuncia, que no haya que llamar al forense, a la policía, en ese momento de absoluto shock en el que una mujer todavía no sabe si va a denunciar, muchas veces no sabe quién la ha agredido, no está iniciando su recuperación, está en el momento absolutamente crítico y devastador. Entonces, ahí se le toman muestras, se guardan conforme diga la ciencia médica y se custodian durante el tiempo que se diga que son aptas, y después ya veremos, en el momento en que esa mujer se haya restablecido, en el momento en que pueda tomar decisiones, pues ya veremos si denuncia o no denuncia y si se utilizan judicialmente, por supuesto con su consentimiento o no, esas muestras. Pero simplemente el entrar por una vía de centros de crisis 24 horas, de atención no supeditada a esa denuncia, porque la macroencuesta nos decía, como tú bien decías, no solo que es una violencia estructural, también que es una violencia absolutamente silenciada. Y en el caso de la violencia sexual, el silencio alcanza el 90% de las violencias. Un poquito menos en el caso de las violaciones, de las violencias sexuales más graves, pero las otras, los tocamientos, los acosos, eso, el grado de denuncia de las propias mujeres, que como sabes, para que se persigan estos delitos se necesita denuncia de la víctima, es del 8%. El 92% no se denuncian. Y si incluimos las denuncias por otras instituciones, médicas o policiales, otras, alcanza el 11%. O sea que aún así el 89% de la violencia sexual estaría silenciada. Esto es lo que nos va a situar a los niveles que pretende el Convenio de Estambul, que insiste muchísimo en que la protección de las víctimas no recaiga sobre sus propios hombros, que la denuncia no sea un paso, una condición necesaria para obtener protección, reparación por parte del Estado. Bueno, la verdad es que esta ley, vista así, la verdad que es maravillosa, ¿no? Yo creo que si se aprueba y se aprueba en sus justos términos y se dota de recursos necesarios para ello, pues sí que puede ser un gran avance para empoderar a muchas mujeres que están en situaciones muy complicadas a la hora de tomar este tipo de decisiones, ¿no? Pues la verdad es que es una ley que además es muy poco conocida, que lo comentábamos el otro día por teléfono, ¿verdad? Que se utiliza mucho en los medios, pues los grandes titulares de, bueno, pues estas cosas de que si solo es la ley de sí o es sí, o bueno, está intentándose también de alguna manera tergiversar todo el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Igualdad. Y la verdad que es una ley necesaria y es una ley complementaria a
a todo lo que hay en materia de violencia de género en el ámbito de la pareja, ¿no? Que sí que es un avance. Yo no sé si quieres comentar alguna cosa más al respecto. El tema de la garantía habitacional también creo que está metido en esta ley, ¿no? Sí, es que, bueno, en realidad nosotras siempre decimos que las leyes de igualdad o la igualdad y la lucha contra la violencia de género, a ver, si las violencias contra las mujeres por el hecho de serlo son digamos, el precipitado, el resultado más grave, más sangrante, ¿no? Nunca mejor dicho, de la desigualdad, toda la lucha contra la desigualdad es lucha contra la violencia de género, es prevención de violencia de género y protección contra las violencias. Entonces, lo importante es que la lucha contra la desigualdad, la lucha por la igualdad, sea transversal a todas las políticas, que no sea ni la Concejalía de Igualdad, ni la Consejería de Igualdad, ni el Ministerio de Igualdad los únicos que en un gobierno que se dice feminista, sea en el ámbito local, autonómico o estatal, lleven estas políticas. Entonces, efectivamente, lo esencial es que cuando el Ministerio de Inclusión, cuando Vicepresidencia Segunda y Derechos Sociales, cuando Interior, cuando Justicia toman medidas o hacen de órgano prelegislativo que luego se lleva a las cámaras, estén pensando en la igualdad y en la lucha contra la violencia de género. Entonces, a mí una de las medidas que en plena pandemia, es verdad que luego tuvo muchas dificultades de gestión, pero una de las medidas que luchamos como gobierno fue que en el ingreso mínimo vital, esa medida que era para salir de la pobreza, pero también para salir de la violencia, a mí me parece una de las medidas más feministas que se han tomado en este país, porque requería, entre sus requisitos estaba la residencia legal y continuada durante un año, con el padrón, etcétera, pero se excluía este requisito para víctimas de violencia de género y para víctimas de trata o de explotación sexual, que podían también estar en situación irregular. Es verdad que después nos hemos topado con los problemas de gestión de las maquinarias administrativas de bancos que, pese a que tienen obligación de abrir una cuenta básica de pago a cualquier mujer o a cualquier hombre, pero vamos, que a cualquier mujer víctima de violencia o víctima de trata de explotación sexual, aunque no tenga la ciudadanía española y aunque no tenga la residencia legal, pues se resisten y después hay problemas con el padrón, etcétera. Pero el que tuvieran derecho el que estuvieran eximidas de estos requisitos fue una medida, pues realmente importante. También están las mujeres en los decretos y en las medidas antidesahucios y anticorte de suministros, están las víctimas de violencia de género. Es verdad que hasta que no ampliemos ese concepto de violencia de género y sea ley que esté más allá de la Ley Orgánica 1/2004, seguirá ceñida a este marco tan estrecho, pero ya en 2018 empezamos la acreditación por servicios sociales especializados y recursos especializados de la condición de víctima en todas las comunidades autónomas, y esa es la gran puerta que hay que abrir a las mujeres. Yo siempre digo que, proveniendo de la jurisdicción penal, sé que la puerta policial y penal que te abre el Estado para salir de la violencia es una puerta muy estrecha, pero para muchas mujeres, para las más vulnerables, es una puerta a veces cerrada, porque no tienen los requisitos, las condiciones para acudir. Que la gente dice denuncia, y hombre, pero es que denuncia tiene muchas implicaciones y significa a menudo dejar una vida atrás, y es un momento crítico y un momento peligroso, objetivamente peligroso, igual que el momento de me separo, me divorcio. Así que no hay que pedir heroicidades precisamente a quienes están en un momento, pues, de vulnerabilidad, de dependencia emocional, muchas veces económica. Efectivamente, a las mujeres, cuando les das una garantía habitacional, cuando les das unas alternativas vitales, entonces estás poniendo las condiciones para que puedan denunciar. No les puedes exigir denuncia, deja tu vida atrás, sé una heroína y después ya veremos lo que te espera en esa única puerta policial, judicial de protección. Todas las demás, las de la puerta de los recursos sociales, de la alternativa de vivienda, de una alternativa laboral, de una seguridad para ellas y sus hijos, y también esa puerta de la intolerancia social, de la violencia, ¿no? Del apoyo social, de las reparaciones sociales y también del reconocimiento de las víctimas, de lo que llamamos reparaciones simbólicas. A menudo son muy importantes para que ellas realmente
recuperen sus vidas como están demostrando, de verdad que a veces de manera emocionante, que se puede hacer, pero todavía hay mucho, mucho por hacer. Esa ley creo de verdad que va a ser un hito para las mujeres de este país. Creo que por eso la están intentando silenciar y ridiculizar en parte. Decían que se penaba el piropo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es que el acoso callejero, acaba de decir una sentencia de un juzgado de Madrid absolutoria, que es que en España no está penado el acoso callejero. Si un grupo de hombres llama piropo a algo que una mujer siente como algo vergonzante, humillante, y como el acoso callejero además requiere denuncia previa, si yo lo siento como algo vergonzante y humillante y tú lo sientes como un piropo y yo voy a denunciar, a lo mejor el que está equivocado eres tú, llamando a eso piropo, cuando son, pues eso, tocamientos, frases, gestos, se han reído de las miradas. A ver, una mirada insistente, intimidatoria, está definida internacionalmente como acoso, no como piropo. Realmente se está intentando ridiculizar porque esta por fin ya nos va a poner a la altura de lo que las mujeres de este país demandamos y merecemos, que llevamos mucho tiempo esperando y siendo víctimas de segunda. Y yo llevo muchos años en un juzgado de guardia no pudiendo ofrecer a víctimas de violación y de agresiones sexuales caminos de reparación o de protección que sí podía ofrecer a víctimas de amenazas, de insultos o de palizas por su pareja o expareja. Es que no minimizo en absoluto la violencia que llamamos de género estrechita, la de la violencia íntima, pero sí sabemos que hay que ampliarla enormemente y eso requiere un esfuerzo político, presupuestario, de gestión y de todas las comunidades autónomas, además, que en estado de alarma, no lo he comentado, pero se demostraron un nivel de cooperación importante porque en 24 horas actualizábamos todos los servicios, el mapa, para que ninguna mujer acudiera a ningún servicio que estuviera inactivo, para que Biogen, la propia policía, la Secretaría de Estado de Seguridad, tampoco derivara a ninguna mujer y le dijera hay tal cosa ahí y se lo encontrara cerrado o sin posibilidad de atención presencial. En fin, que esto va a ser un esfuerzo de todo el Estado, no de todo el gobierno central solo, de todas las comunidades autónomas y entidades locales también, pero de verdad que va a ser de nuevo vanguardista y nos va a situar, ya digo, a la altura que merecemos. Bueno, pues la verdad es que nos alegramos muchísimo todas que esto esté en marcha. Es más, en Asturias yo creo que ya se están dando avances en ese sentido porque ya se creó un centro de crisis para las víctimas de agresiones sexuales. Un centro en Oviedo, ¿no? Con diferentes servicios de emergencia que además está coordinado por 6 abogadas y 6 psicólogas, que está colaborando con los 16 centros asesores de la mujer y con la red de casas de acogidas para garantizar esta alternativa de habitación a las mujeres que así lo necesiten. Son avances que también tienen que ir acompañados, como tú muy bien dices, de esa pedagogía social que hay que hacer y de ese... Bueno, no me gusta la palabra combate porque me parece que también es un poco belicista, ¿no? Pero sí que hay que acabar con esos discursos negacionistas y esos discursos que ahora mismo, pues están intentando que todos los pasos que hemos dado gracias a la lucha de las mujeres en las calles y de las feministas en muchos espacios, pues que se intenten dar. Y de hecho, yo tengo aquí varias cuestiones que me han preguntado, te las voy a contar así de forma resumida para que luego tú pues hagas la valoración que quieras. Por un lado, las mujeres pensionistas de la Coordinadora de Pensionistas de Asturias nos han dicho que están muy preocupadas. Bueno, Tere, que es la representante. En el Pacto de Toledo también se habla de una reforma integral de la viudedad. Y eso también tiene que ver con esas violencias económicas que tienen muchas veces, son esa traba para poder dar esos pasos que, como bien comentabas, no se pueden dar por esa situación, digamos, de dependencia de la pareja o de tener una situación muy complicada y que a lo mejor tampoco poder dar pasos. Pues que la violencia económica también en sí misma supone ya una mujer que ha dedicado su vida a
sacar adelante a una familia, a todo el entorno familiar y que no ha podido pues, tener ese trabajo alternativo, digamos, en el mundo productivo, ¿no? Y que, bueno, pues que tienen unas pensiones, pues, desde luego, muchas veces hasta vergonzosas, ¿no? ¿Qué valoración te merece todo esto? Nos habla de que hay como 295.600 perceptoras de pensión de viudez y que, bueno, pues que tienen que sacar adelante a hijos e hijas en circunstancias muy complicadas. También Carmen, trabajadora del Servicio de Atención de Ayuda a Domicilio, que también quería hablar de esa violencia, bueno, institucional, la llama ella, de las 120.000 trabajadoras de ayuda a domicilio que están excluidas del amparo de las leyes, tanto de prevención de riesgos laborales o, bueno, pues situaciones que ellas mismas no están reconocidas como la enfermedad profesional y bueno, pues ya sabes que sabemos que es una labor muy importante, esa labor de cuidado que hacen las trabajadoras de servicio de ayuda a domicilio que están gestionados a través de los ayuntamientos y que tienen unas discriminaciones salariales muy importantes a la hora de, bueno, pues de ser atendidas. Esto ha sido alguna de las cosas que me han trasladado para que te pregunte. Yo no sé si Tini también quiere plantear alguna cosa, porque bueno, creo que a Vicky ya le queda poco tiempo, así que Tini, si quieres te doy la palabra para que también intervengas. Tini, la compañera también del 8M y como bien ha dicho Vicky, pues bueno, trabaja en comisiones, está sindicada en comisiones y trabaja también en el mundo de la justicia, o sea que también conoce bastante todo este ámbito. Sí, gracias, Ana. Saludos de nuevo, Vicky. Pues sí, tienes razón. De hecho, estoy aquí como representante del 8M, también estoy en la plataforma feminista de Asturias, pero todo mi trabajo y mi percepción se solapa siempre con esa función sindical que tengo también y acaba apareciendo siempre esa parte, ¿no?, a la hora de plantear las cosas. La última entrevista, de hecho, que tuvimos a nivel sindical, aparte del acto donde nos presentaste los datos de la macroencuesta, otra que tuvimos previa con motivo de la comarcalización de los juzgados de violencia contra la mujer, supongo que lo recuerdas. Sí. Pues que de hecho en la Administración de Justicia, desde el sector de Justicia y Comisiones Obreras, centramos la campaña del 25N en ese tema y también en otro que me preocupa mucho, que es la aparición de una manera así paralegal en los juzgados de la figura del coordinador parental. Yo no sé qué opinión te merece a ti la utilización de esa figura en el ámbito forense y en el ámbito judicial, porque yo creo que tengo que decir que comparto la opinión de las compañeras Temis, que no ven esa figura con buenos ojos. Yo tampoco lo veo. En el sector de justicia no la vemos y nos parece que nos están metiendo por otra vía el síndrome de alienación parental, porque tiene bastante conexión. Y yo creo que el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial tenía que empezar a tomar alguna medida también con este tema, porque si no vamos a tener otra vez el mismo problema derivado de la custodia compartida de los hijos y en relación con la violencia contra las mujeres y contra los propios hijos e hijas. Entonces, bueno, quería saber tu opinión y ver si se puede plantear alguna medida para parar esta figura antes de que vaya más. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, a ver si soy rápida porque no quiero acapararlo yo todo porque sea la única que estoy aquí presente. Tiene que ver con los planes de igualdad, pero también guarda relación, porque en los chats que tenemos, tanto del 8M como de la plataforma feminista, se está hablando mucho últimamente, sobre todo a raíz de la asociación Petra, que es, como sabéis, la partidaria de los permisos de paternidad transferibles y no intransferibles, como se reguló recientemente.
se está planteando si, vamos, esta disyuntiva, ¿no? Si los permisos tienen que ser realmente así o la mujer por su condición relacionada con la maternidad y con el parto y con la lactancia debería de tener una mayor consideración legal que los padres a la hora de disfrutar de permisos. Y lo que surgía en el ámbito de toda esta discusión estaba, cómo no, que por eso aparecen los permisos parentales, aparte de por acercar a los hombres a los cuidados, también para evitar la discriminación en el mundo laboral por razón de la maternidad. De hecho, Comisiones Obreras somos partidarios de los permisos intransferibles por ese motivo. Entonces surgió en esos debates toda la problemática que tenemos las mujeres en el ámbito laboral precisamente con estos temas, ¿no? Que las chicas que son más jóvenes, y no es mi caso, además yo soy funcionaria y a mí esas cosas afortunadamente no me las pueden hacer, pero las chicas más jóvenes que ahora van a entrevistas de trabajo y que se enfrentan por primera vez al mundo laboral, dicen que siguen teniendo, a pesar de toda la normativa y de todo lo que hay, y a pesar de que cuando las entrevistan le dicen, ya sabemos que esto es ilegal y no te lo puedo preguntar, pero te lo voy a preguntar, ¿tú tienes novio? ¿Qué plan de vida es el tuyo, ¿no? Entonces ellas creen que con esto tampoco se va a resolver mucho. Y con esto ya entro en el tema de los planes de igualdad, que yo decía que ese era un instrumento para que estas cosas pudieran ser atajadas desde otro punto de vista que no sea de los permisos paternales. Pero el tema de los planes de igualdad, yo a pesar de que legalmente está bastante avanzado, y eso tengo que reconocerlo, en la práctica no funciona. Yo estoy con ello todos los días y veo que no. Y sobre todo en la administración pública, que debería de dar ejemplo. ¿Qué pasa con las administraciones públicas? ¿Por qué esa reticencia en las administraciones públicas, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en los ministerios a hacer planes de igualdad? ¿Por qué no dan ejemplo? ¿Y por qué cuando lo hacen, me hacen estos churros como el de la Administración General del Estado, sin negociación y sin un diagnóstico como tiene que ser? O sea, ¿tú por qué crees que ocurre eso? Cuando por un lado está la voluntad política de legislar y por el otro lado la voluntad política de no ejecutar lo que se legisla. Gracias. Gracias, Tini. Me habéis planteado un montón de cosas. Es verdad que, bueno, yo creo que están muy relacionadas las cuestiones de las pensiones y de la brecha de las pensiones con lo que hablamos de las labores de cuidados y su puesta en valor. En España tenemos una brecha salarial importante, pero una brecha de pensiones inmensa, del 37%, si no me equivoco, y las de viudedad, que efectivamente son las que afectan a más mujeres, son las más frágiles de todas y las más pequeñas. Ya sabemos que en este país se ha equiparado o confundido voluntariamente, por supuesto, el trabajo con el empleo, ¿no? Con el empleo remunerado, cuando de las pocas certezas que tenemos es de que sin cuidados no habría vida, ¿no? Que quien sostiene todo esto, y así se ha demostrado en esta pandemia, ¿no? Lo que se ha puesto en valor ha sido lo que nos ha permitido sobrevivir. Lo que ha sido vital no han sido los consejos de administración de las grandes empresas, desde luego, ni otros trabajos que se están intentando reivindicar desde otros ámbitos, sino bueno, pues los trabajos sanitarios, los de cuidados, los de ayuda a domicilio, los de limpieza, los de darnos de comer, ¿no? Entonces, es verdad que en esto tenemos que trabajar incansablemente por la igualdad salarial, por los planes de corresponsabilidad en los fondos que se podían pedir de reconstrucción y resiliencia de la Unión Europea. España no pudo meter el plan corresponsables, pero sí hemos conseguido hablar porque tenían que ser también de mejora y digitalización de las administraciones, tenían unos requisitos muy, muy enfocados hacia ahí. Sin embargo, sí que nos han aprobado unos presupuestos que ya están en presupuestos generales del Estado, y ya veremos cómo, que es una cosa completamente novedosa, cómo lo regula Hacienda, ¿no? Como con una caja específica
pero ahí sí que hemos hablado de mejora de los dispositivos, de teléfonos similares al 016, de centros de crisis, o sea, para los que vamos a usar este dinero, es que queremos implantar estos centros de crisis en todas las comunidades autónomas, por supuesto en cooperación con ellas, en fin, pero el plan corresponsables que va en los presupuestos generales del Estado para mí tiene también una importancia vital, y también esos permisos de maternidad y paternidad, que es verdad que la plataforma Petra ahora está planteando esto, a mí me da, bueno, siempre podemos seguir debatiendo dentro de que me parece que la igualdad ahora mismo de los permisos a partir del 1 de enero de este año, hace 11 días, 12 días, pues hace mucho por no perpetuar esos roles de géneros, esas brechas, esa discriminación. Tienes toda la razón en lo que están diciendo las chicas jóvenes. Poco se está hablando de la responsabilidad de las empresas de este país en el envejecimiento de la población. O sea, hablan del envejecimiento de la población, pero jamás jamás, o sea, en general no han propuesto o promovido medidas que estuvieran a favor de la vida realmente, de la maternidad, de poder ejercerla de una manera digna. Donde comienza la brecha salarial entendemos que no es, o por lo menos yo lo entiendo así, no es al inicio tanto de la vida laboral, sino precisamente en el momento vital en el que quieres crear una familia. Ahí empieza la brecha salarial a partir aproximadamente de los 35 años, pero efectivamente se proyecta en tu vida laboral todavía desde el principio. Esas preguntas no pueden ser admisibles y nos están diciendo que todavía es así. Entonces, es importante también lo que se ha negociado con el Ministerio de Trabajo, que está haciendo también una labor, la compañera Yolanda Díaz, creo que espectacular en cuanto a la negociación, y da también su trayectoria vital como abogada laboralista y buena conocedora del mundo de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Subir los salarios mínimos interprofesionales es subir también todos los índices de referencia y las bases de las pensiones, pero estamos hablando de igualar salarios de trabajos de igual valor. Creo que ahí esos discursos que son los mismos negacionistas de la violencia en redes sociales, que te dicen que mujer cobra menos por el mismo trabajo si es ilegal. No, por el mismo trabajo no, por las categorías feminizadas o masculinizadas de trabajos de igual valor, ¿no? En un hotel las camareras de pisos o los operarios de mantenimiento, pues probablemente sean trabajos de igual valor, y sin embargo, claro que las ilegalidades estructurales nuestras, las que nos afectan, nuestra discriminación, no es tan burda como para decir si eres Pepa ganas esto y si eres Pepe ganas esto. No es tan burda y siempre está disfrazada de derecho, y por eso se puede no avanzar y se puede formalmente vivir en una democracia que materialmente no provee de las condiciones de igualdad. No creo que esos son pues tareas pendientes en las que sí estamos abordando. Es verdad que plataformas como Petra nos plantean nuevas matices o nuevos requisitos dentro de lo que ya era un consenso, pero yo de verdad que sí veo algo de riesgo de perpetuar roles de género. Me parece que la igualdad de permisos de paternidad y maternidad intransferibles es la base a partir de la cual podemos hablar de mejoras en la calidad y en algunas condiciones, pero que era algo que debíamos a las mujeres y a los hombres de este país, la implicación, y que para las empresas pues tuviéramos el mismo aspecto o las mismas ventajas y desventajas a la hora de contratar. Y también es verdad que los hombres tienen mucho que ganar en esta corresponsabilidad y en esta participación en las tareas de cuidados, una participación real que no se limite al momento de la separación y el divorcio, que es ahí cuando de repente piden comunicación y visitas, ¿no? Porque, ya trabajaremos también en el ámbito de las masculinidades. Estamos empezando ahora en Europa y en algunas comunidades autónomas, mucho más que en otras, también se está trabajando, pero fijaos que encuestas como la del macroestudio que se ha hecho en menores de edad, en adolescentes,
por la Universidad Complutense de Madrid, las consejerías de educación de todas las comunidades autónomas, menos el País Vasco, que ha hecho su propio estudio, y el Ministerio de Educación y Formación Profesional con la delegación, hablaba de algo de lo que hablamos bastante menos que de víctimas, ¿no? Que era de las reacciones de adolescentes de 14 a 18 años frente a la violencia de su madre, pero también hablaban de la gran peso que supone para unos adolescentes que en principio habían sido educados en igualdad, pero después muy abandonados por los últimos gobiernos que abandonaron en general la educación para la igualdad y en estos valores, el peso que supone para ellos la tensión de estar a la altura de las exigencias del patriarcado durante 24 horas al día. Eso es curioso que verbalicen también esto, ¿no? Creo que ahí tenemos que trabajar como toda una sociedad. Y a partir de esto de las visitas, la corresponsabilidad, los divorcios, pues comparto absolutamente, Tini, la preocupación por la figura en lo que se está convirtiendo o algunas empresas que hay detrás y algunos cursos que están dando asociaciones como la que presidía el juez Serrano, que ya sabemos que fue, diputado de Vox y ahora pues investigado por varias cosas, todas siempre relacionadas con el dinero y las empresas, los que hablan de chiringuitos, ¿no? Los que llaman a chiringuitos a la violencia de género, al final, en fin. Pero es verdad que este tipo de enfoques de la coordinación parental creemos que está abriendo la puerta al inexistente síndrome de alienación parental, que en mi opinión es una forma de violencia contra las mujeres que se rebelan, contra las mujeres que sacan la cabeza y denuncian determinados abusos físicos o también sexuales de los agresores. Se utiliza, pues este falso síndrome inventado por Richard Gardner y que no está admitido en ningún tipo de comunidad científica ni de literatura científica ni en la definición americana de las enfermedades mentales ni en la europea, y por eso en una enmienda a la conjunta entre PSOE y Unidas Podemos, no a nivel ministerio, sino grupos parlamentarios, en la LOPIBI, en la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y de Protección Integral contra la Violencia en la Infancia, que va un poco más adelantada, por eso va ahí que la Ley de Libertad Sexual, porque de hecho está ya en el Congreso y Senado. Hemos introducido la prohibición de utilizar estos, no me acuerdo muy bien cómo era la dicción, pero este tipo de síndromes no reconocidos en la ciencia, y la obligación de escuchar a todos los niños y niñas sobre los que se ejerce también en estos casos tanta violencia vicaria, y también la enmienda de evitar de prohibir las visitas y las comunicaciones con los agresores a partir de las denuncias de violencia con orden de protección, por lo menos, y con reforma no solo de la parte del enjuiciamiento criminal, sino del Código Civil. O sea, que en los casos de violencia de género no haya, en principio, visitas. En principio quiero decir que no haya con carácter general, que no sea una excepción, sino que lo general sea que no haya visitas, comunicación y estancia con el agresor sobre la base de que un agresor nunca puede ser un buen padre, pero que esto está formulado potestativamente en las leyes y precisamente en las leyes de procedimiento penal, no en el Código Civil que regula las relaciones paterno-filiales, y esto no se está aplicando en buena medida. La última mujer asesinada en 2020 lo fue el 31 de diciembre tras haber recibido la devolución de sus niños en unas visitas ordenadas en la misma orden de protección, que sigue teniendo este paradójico nombre. En este caso, se le dictó una orden de protección el 22 de diciembre que estableció que el padre se llevara a los niños del 22 al 31. El 31 los devolvió a través de otra persona, pero después la asesinó, ¿no? Bueno, después se suicidó él, pero estas son las órdenes que llamamos de protección, que van con visitas a un agresor, en ese sesgo, en ese prejuicio que tenemos de que hay que respetar los derechos de los padres,
ni los derechos de los padres, ni aunque os suene paradójico los de las madres. El interés superior del menor, de la infancia, supone que es superior precisamente al de los padres y de las madres. Y tenemos un sesgo muy relacionado con nuestra educación, también con la Iglesia Católica, con nuestra tradición profundamente machista y patriarcal, en que los padres tienen esos derechos. Los padres no tienen esos derechos y a quien hay que proteger, evidentemente, es a la infancia. Y en esto, aplicaciones de teorías tan dañinas como la del síndrome de alienación parental o que puedan estar detrás de los planteamientos de algunas, pues eso, de algunas formaciones que se están dando en coordinación parental, pues efectivamente tienen que saltarnos todas las alarmas y justicia tiene que estar especialmente vigilante respecto de esto. Es verdad que tampoco se puede mezclar con las posibilidades de mediación y coordinación, que son otra cosa, pero que tienen que estar, en mi opinión, todavía totalmente excluidas en los casos de violencia de género. Me he enrollado un poquitín, es que eran muchísimas matices de muchísimas preguntas. Bueno, pues yo creo que da gusto escucharte hablar, da gusto poder conocer y saber toda la información de todo el gran trabajo que se está haciendo en el Ministerio de Igualdad, en la delegación del Gobierno contra la violencia de género, en los diferentes ministerios que tenemos ahora mismo en este Gobierno, que da cuenta a todas estas medidas de que tenemos un Gobierno con muchas mujeres feministas y gracias a eso pues están adoptando muchas medidas de justicia social y para avanzar en la igualdad, ¿no? Nada, yo sin más darte las gracias porque yo creo que hemos agotado en exceso tiempo. Darte las gracias. Esta entrevista será difundida por las redes sociales y yo creo que además va a ser pues muy importante la información que nos has facilitado para que todas las mujeres conozcamos de primera mano todas las medidas y todo el trabajo tan ingente que se está haciendo desde el ámbito que tú trabajas. Así que sin más, pues muchas gracias. Muchas gracias también a Tini por estar aquí y participar en ello. Muchas gracias a todas las mujeres que y asociaciones feministas y colectivos que nos han enviado sus preguntas para trasladar a Victoria y sin más, bueno, pues nos veremos, espero, pronto en Asturias en persona, espero que pueda ser y que nos cuidemos todas mucho y que cuidemos a toda la gente que nos importa, que es la mayoría de esta población. Muchas gracias y os esperamos en la próxima. Gracias, Vicky. Muchas gracias. Gracias, adiós, salud. Salud.